Trío del motel. 3 medicamentos que llevarán su rendimiento al máximo. Cuando hablamos de rendimiento sexual, hablamos de calidad de la erección, tiempo de eyaculación y deseo sexual. 3 medicamentos, 3 comprimidos vía oral que te ayudarán a elevar al máximo cada una de estas variables. Pero tienes que quedarte conmigo hasta el final para entender cada paso, indicaciones, contraindicaciones, si es para ti. Vamos al video. Mi nombre es Mateus Amaral, soy urólogo especializado en salud sexual masculina. Si quieres agendar una consulta, una evaluación conmigo, el enlace está en la descripción, código QR aquí en pantalla. Sin rodeos, el primer medicamento que quiero traerles es el tadalafilo. El tadalafilo es el medicamento más usado para la función eréctil, más usado para la erección, más usado para la disfunción eréctil. Básicamente es un vasodilatador. Para ti que me sigues hace tiempo, no tengo duda de eso. El tadalafilo inhibe una enzima llamada fosfodiesterasa 5, que al final del día libera óxido nítrico, que es nuestro principal vasodilatador. Hace una vasodilatación arterial, hace que llegue más sangre al pene, hincha más su cuerpo cavernoso, comprime las venas impidiendo la fuga venosa, causando así una erección de mejor calidad y durabilidad. Ese es el tadalafilo. La acción tardará más o menos de 30 a 40 minutos en comenzar. El pico es tras 2 horas de la toma y durará 36 horas. Hay muchos pacientes que lo toman el viernes y siguen bajo su efecto el domingo, ¿no? Sintiéndose bien, sintiéndose más estimulados desde el punto de vista de la erección. El tadalafilo, entonces, mejorará la calidad, durabilidad, mejorará el tiempo refractario, ¿no? Entre dos relaciones. Y en nuestra estrategia, en nuestro trío del motel, usaré el tadalafilo a demanda, o sea, el de 20 miligramos al principio, que es el que está en la farmacia. En la práctica, no tienes que quedarte estancado con esa dosis de farmacia, así que 20 miligramos, a veces para el paciente con tadalafilo de 5, 10, 15, ya es suficiente para él, ¿no? Para tener una buena erección, para tener una buena penetración, para tener un buen efecto en el momento clave. Es nuestra primera droga del trío, mejorando su erección, calidad de erección. Nuestra segunda droga del trío ya es un medicamento enfocado en la mejora de la testosterona. En nuestro trío del motel, este es el único medicamento que será de uso diario, ¿no? El tadalafilo lo usaremos a demanda en esta estrategia que estoy dando aquí. El clomifeno en la farmacia, el comprimido es de 50 miligramos. Para el estímulo del eje masculino, estímulo endógeno del eje masculino, a partir de 12,5 ya logra estimular el eje masculino. Así, 12,5 es medio comprimido cada 2 días, pero va de 12,5 a 50. Solemos usar medio comprimido diario. ¿Recuerdas que lo tomaste y tal? Lo que da una dosis de 25 miligramos por día. Es lo que hace el clomifeno. Va a estimular su testículo para producir más testosterona. Entonces, ¿qué hace exactamente? Actúa a nivel de la hipófisis. La hipófisis controla su testículo. El clomifeno estimula tu hipófisis para producir 2 hormonas. LH, que estimula en tus testículos la testosterona, y FSH, que activa la producción de espermatozoides. También se usa para la infertilidad, porque aumenta el conteo de esperma. Luego, si tus testículos funcionan, según tus estudios y eje hormonal, medimos FSH, LH y testosterona. Entonces, si tiene la testo baja, si está en el límite inferior, podemos proponerte un tratamiento que va a estimular tu propio eje para producir testosterona. ¿Quiénes no pueden usar clomiceno? Quienes tienen una falla testicular. En el laboratorio también podemos identificar quién tiene una falla testicular. Si tiene la testo baja y la LH muy alta, ese testículo está fallando. Para ese paciente no tiene sentido dar clomifeno. Ese paciente va directo a reemplazo hormonal con testosterona. Pero aquí en nuestra estrategia, en nuestro trío del motel, tadalafilo para la erección, clomifeno para subir la testosterona en dosis de medio comprimido al día de 50 miligramos, que totaliza unos 25 miligramos diarios. El clomifeno es de uso contigo. Mira, mientras tomes clomifeno, se estimularán los testículos. El 95% de los pacientes mejorarán en el laboratorio. Solo el 70% tendrá una mejora clínica. O sea, el 30% lo tomará, subirá su testo y no cambiará nada en su vida. La razón detrás de esto es algo vago todavía. Pero aunque el prospecto indica que es para la ovulación femenina, ya hay estudios que validan totalmente su uso para estimular el eje hormonal masculino. Pero, ¿por qué no funciona en ese 30%? Las teorías más aceptadas son, primero,
La metabolización del clomifeno. Se va a metabolizar en dos metabolitos, ¿no? El enclomifeno y el suclomifeno. El enclomifeno es un poco más activo, ¿verdad?, que el suclomifeno. El suclomifeno es un metabolito inactivo o con mucha menos actividad. No tenemos forma de medir hacia qué lado se inclinará el paciente, así que esta es posiblemente una de las causas de que no funcione en algunas personas. Otra causa también es porque actúa en un receptor de estrógeno en la hipófisis, y tal vez ese receptor tenga alguna participación en la libido, en el deseo sexual para algunos hombres más que para otros. Al alterar ese receptor, aumentas la testo, pero también su sensibilidad, y tal vez una cosa anule la otra. Son solo conjeturas. No sabemos por qué falla en el 30% de los pacientes. Quizá la causa de esa caída del alivio no sea hormonal. Entonces subió tu testo a 800 o 900 y no mejoró nada. Pueden ser esas hipótesis que mencioné, o puede ser el hecho también de que tu problema no sea hormonal. Pero el clomifeno es una excelente forma de aumentar tu testo endógena. No afecta tu eje hormonal, no lo inhibe, al contrario, estimula tu eje. No tiene sus efectos secundarios de la testosterona, como el espesamiento de la sangre, desajuste del colesterol o aumento de la próstata. No tiene eso, así que es una excelente alternativa para aumentar tu producción endógena de testosterona. Y antes de pasar a la tercera droga de nuestro trío del motel, te pido que te suscribas al canal, le des me gusta al video, me ayudes. Tengo el objetivo de llegar a 1 millón de suscriptores este año. Tal vez con tu ayuda lo logre. Así que no olvides suscribirte al canal. El último medicamento sirve para hacerte durar más en la cama. Un medicamento lanzado en Brasil en los últimos 2 años, que es la dapoxetina, que recientemente llegó como en pose. Entonces comenzó con Prosoi, ¿no? El Prosoi de 30 miligramos. Se usa a demanda, o sea, al momento de la relación. 2 horas antes, vas a tomar de 30 a 60 miligramos. El Empose tiene comprimidos de 30 y tiene comprimidos de 60 miligramos. El Prosoi solo tiene de 30. Así que puedes probar 1 o 2 comprimidos 2 horas antes. Es el único medicamento de todos los disponibles en el mercado que fue hecho para la eyaculación precoz. El prospecto indica que es para eyaculación precoz. Otros son ansiolíticos o antidepresivos que la prolongan indirectamente, pero se usan fuera de indicación. En cambio, la dapoxetina sí está indicada para esto en su prospecto. Fue hecha para la eyaculación precoz. Si la tomas 2 horas antes, tendrás una prolongación de tu eyaculación, ¿no? Durará unos 40 minutos, media hora. Depende mucho de cada paciente. Pasa de 2 a 12 minutos, aunque en la mayoría hay una mejoría clínica. Si tienes un trío, un término mejor, un nombre mejor que trío del motel, escríbemelo aquí en los comentarios. Te dejo un video donde explico el citrato de clomifeno para que lo conozcas a fondo. Nos vemos.